Empaca tus cosas. Mamá, la casa de la playa ya no es nuestra. La vendí. Así fue como mi hija entró en mi sala. Sin saludo, sin pausa, solo un golpe directo como si lo hubiera ensayado. Se paró en la puerta con las llaves del auto colgando de 2 dedos. Con una expresión firme y casi impaciente, me quedé sentada en mi sillón y respiré una vez, despacio. Luego sonreí. Entonces espero que ella la disfrute, dije. Las cejas de Marisol se fruncieron. ¿Qué quieres decir con ella? ¿La mujer que la compró? Respondí. Si vendiste la casa, alguien debe estar muy feliz ahora. Un destello cruzó sus ojos. Primero molestia, luego algo más agudo. Forzó una risa rápida y quebradiza. Estás perdiendo el punto. Mamá, dijo. Tienes que empezar a empacar. La compradora quiere posesión en 2 semanas. Mi nombre es Nieves López. Tengo 69 años. Siempre creí que incluso las familias tensas tenían límites. Que los hijos podían ser descuidados o irreflexivos, pero no crueles. Parada frente a mí, mi hija demostró que había sido ingenua. Marisol avanzó más adentro. Sus tacones resonaron contra el piso de madera. Ese ritmo rápido y decidido que usaba cuando quería control. Mamá, ¿me escuchaste? La venta está cerrada. Luis y yo firmamos los papeles ayer. El dinero se acreditó esta mañana. Te escuché, dije, por dentro. Algo se movió. Dolor, traición, pero no me rompió. No como perder a mi esposo. Vendiste la casa en Playa del Carmen, dije en voz baja. La casa que tu padre y yo pasamos 3 décadas pagando. La casa que reconstruimos tabla por tabla después de la tormenta. Sí. Su tono se endureció. Como si yo fuera irracional. Ya no puedes mantenerla. Mamá, el seguro es carísimo. Vives de un ingreso fijo. Estás sola. Hablamos de esto. No, pensé. Tú hablaste. Yo aguanté. ¿Cuánto obtuviste por ella?, pregunté. La mandíbula de Marisol se tensó. Suficiente. El mercado bajó, y no podíamos esperar un número de fantasía. Luis encontró una compradora dispuesta y a moverse rápido. Necesitábamos el efectivo para nuestra inversión en el puerto. Ya veo, dije, y asumiste que no entendería. ¿Estoy tratando de ayudarte?, espetó. Estás casi en los 70. No puedes manejar una propiedad de ese tamaño. Estamos haciendo lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Las mismas palabras que el doctor susurró mientras desconectaban a mi esposo de las máquinas. Deberías haberme hablado primero. Dije, suspiró fuerte. El mismo suspiro adolescente que solía resonar en nuestro pasillo. Si te lo hubiera dicho, hubieras entrado en pánico. Así es más limpio. Está hecho. Un corte limpio. Un corte limpio. De mis recuerdos, del último proyecto de mi esposo, de todo lo que mantenía unida a nuestra familia. Ya movimos la mayoría de los muebles, continuó Marisol. Luis lo arregló mientras estabas en tu cita la semana pasada. Solo quedan tus cosas personales. Recordé esa cita. La sala de espera rancia. La llamada sin contestar vibrando en mi bolso. La pesadez repentina en mi pecho que no tenía nada que ver con la medicina o la edad. ¿Quién es la compradora?, pregunté. Marisol parpadeó. ¿Qué importa eso? Todavía es mi casa hasta que salga de ella. Dije, me gustaría saber quién se muda. Una mujer de otro estado. Trabaja en tecnología o finanzas. No recuerdo. Paloma algo. Luis lo manejó. No empieces. Mamá, no puedes deshacerlo. Sonreí de nuevo. Más pequeña esta vez. Empacaré mis cosas. Dije, no te preocupes. El alivio cruzó su rostro. Gracias. Esto será mejor para todos. De verdad. Se quedó solo lo suficiente para mencionar unidades de almacenamiento, fechas y su próximo viaje a Europa con Luis. Asentí.
dejándola pensar que estaba de acuerdo con todo. Pero mi mente ya había regresado casi un año atrás, a la noche en que Miguel me presionó un sobre grueso en las manos antes de su cirugía. «Pon esto al fondo del closet», susurró. «No lo abras a menos que realmente lo necesites». Después de que Marisol se fue, la casa se sumió en silencio. No el tipo aterrador que sentí después de que mi esposo muriera. Este silencio se sentía firme, casi intencional. «Empaca tus cosas, mamá». Lo haría. Pero primero subiría Chi a abrir el sobre que aún contenía las últimas instrucciones que mi esposo me dio. Y la verdad que Marisol nunca imaginó que existía. Encontré el sobre esa noche. Antes de abrirlo, me senté al borde de mi cama y dejé que mi mente volviera al principio. Antes de papeles, antes de firmas, antes de que la decepción viviera entre mi hija y yo, como una segunda sombra. La casa de la playa no siempre había sido un símbolo de conflicto. Una vez había sido nuestro sueño. Conocí a Miguel cuando tenía 20, y él era un aprendiz de carpintero que creía que el sudor era lo más cercano que un hombre tenía a una oración. La primera vez que me llevó a Playa del Carmen, nos paramos descalzos en la arena mientras señalaba una casita torcida con pintura descascarada, y dijo: «Voy a comprar ese lugar para ti un día». Me reí de él entonces. Apenas teníamos suficiente para comprar comida algunas semanas, pero Miguel trabajó horas extras por casi 2 años seguidos. Turnos de festivos, noches, renovaciones extras con su equipo, hasta que el enganche fue nuestro. Recordé la noche en que llegó a casa, cubierto de aserrín, sosteniendo un sobre arrugado entre sus dedos. «Está hecho», dijo simplemente. La oferta pasó. Lloré tanto que se rió, atrayéndome a sus brazos aunque olía a virutas de pino y sudor. En ese entonces, Marisol tenía 4. Solía correr por la diminuta sala de la vieja casita, riendo cada vez que las tablas del piso crujían bajo sus pies. Decía que toda la casa sonaba como si riera con ella. Aún podía verla con sus manitas presionadas contra las ventanas, mientras esperaba que entraran las olas. La amaba más que cualquier juguete que le compráramos. Años después, cuando un huracán golpeó la costa de Quintana Roo, manejamos tan pronto como abrieron las carreteras. La vista de esa casa, ventanas rotas, medio porche arrancado, me clavó una lanza en el pecho. Miguel se paró a mi lado, en silencio, mandíbula tensa. «La arreglaremos», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Lo haremos», respondió. Y lo decía en serio. Reconstruimos todo a mano, lado a lado, martillando vigas, pintando paredes, reemplazando la barandilla del porche hasta tarde, en la noche bajo una luz de construcción prestada. Marisol, ya adolescente, ayudó a pintar las contraventanas de un azul suave. Dijo que hacía que la casa pareciera que sonreía de nuevo. Entonces, siempre amaba la casa de la playa, antes de que la adultez la enredara en deseos que no podía nombrar y miedos que se negaba a admitir. Escuché su voz en mi memoria. 16 años. Parada en la cima de la escalera recién arreglada. «Mamá, ¿puedo traer a mis amigos aquí este fin de semana? Te prometo que limpiaremos después». Parecía tan sincera que dije sí antes de que Miguel abriera la boca. Y limpió. Siempre lo hacía. En ese entonces, aún intentaba. Recordé una tarde, años después, cuando volvió de la universidad y se sentó a mi lado en el porche. Piernas recogidas como cuando era niña. El sol se ponía rosa y dorado sobre el agua. «Quiero una casa como esta un día», murmuró. «La tendrás», dije. «Solo tienes que pelear por ella como lo hizo tu padre». Asintió despacio, pero algo cauteloso brilló en sus ojos, como si ya temiera no poder pelear lo suficiente.
o que tendría que pelear sola, mirando atrás. Esa fue la primera vez que sentí un cambio en ella. Un hambre, una inquietud. Quería la misma seguridad que Miguel había trabajado. Pero la quería sin los años de sacrificio. Temía quedarse atrás en un mundo que medía el valor en metros cuadrados y círculos sociales. La casa de la playa había sido el pegamento que nos unía. Luego se convirtió en el espejo que le mostraba a Thais Marisol todo lo que temía no tener. Años después de que esas contraventanas azules suaves se secaran al sol, algo en ella cambió. La casa que una vez amó se volvió el recordatorio de lo que creía merecer, pero no podía obtener lo suficientemente rápido. Y ese miedo, quieto, agudo, enterrado bajo ambición, era lo que había pasado por alto hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo las semanas después de que Miguel muriera en pedazos, como si alguien hubiera tomado tijeras con mi memoria y dejado los retazos esparcidos en el piso. La gente iba y venía. Cazuelas apiladas en la encimera. Tarjetas de condolencias alineadas como pequeñas lápidas. Me moví a través de todo como si vadeara agua profunda. Marisol era la que hablaba por mí. Le dijo a la funeraria qué himno tocar. Le dijo a los vecinos que necesitaba descanso. Le dijo al doctor que no comía suficiente. Y la dejé. Porque hablar dolía. Una tarde, quizás 2 semanas después del funeral, entró en la cocina con una pila ordenada de formularios. «Mamá», dijo suavemente, «estos son solo algunos documentos para ayudar a Kay a arreglar los asuntos de papá. Nada complicado. Deberíamos ocuparnos ahora para que no te abrumes después». Su voz era suave, demasiado suave, y yo estaba demasiado cansada para oír la advertencia en ella. «¿Qué son?», pregunté. «Cosas de rutina», respondió, deslizando un bolígrafo hacia mí. «Actualizaciones para el seguro. Autorización para que yo maneje algunas cuentas. Firmas que necesita el abogado». Solo firma donde puse las pestañas. Miré los papeles. Las letras se emborronaron. La letra de Miguel aún vivía en notas pegadas al refrigerador. Sus listas de compras, sus recordatorios para regar las azaleas. Ver su nombre impreso en tipo formal, en esas hojas, hizo que algo dentro de mí colapsara. Marisol tocó mi mano. «Mamá, está bien. Sé que esto es duro. Solo firma. Yo me encargo de todo». Así que lo hice. Firmé una página, luego otra, luego otra. Mi nombre se repetía en tinta azul mientras mi mente vagaba lejos. De vuelta Setati a la habitación del oso hospital. De vuelta a cómo se sentían sus dedos envueltos alrededor de los míos, mientras su respiración se ralentizaba. Cuando terminamos, Marisol apiló los papeles y los metió en una carpeta. «Gracias», dijo. «Esto facilitará las cosas». «¿Para quién?», pregunté. Apenas por encima de un susurro. «Para nosotras dos», respondió rápido. «Ya no tendrás que preocuparte por nada». Me besó la mejilla y se fue antes de que pudiera decir otra palabra. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba quieta y el duelo se posaba sobre mí como una manta gruesa, intenté recordar exactamente qué había firmado. Cuántas páginas, qué títulos, qué permisos, pero cada vez que alcanzaba el recuerdo, se escurría como arena entre mis dedos. Todo lo que podía recordar claramente era la voz de Marisol diciendo: «Ya no tendrás que preocuparte por nada». Por la mañana, abrí el closet y toqué el sobre que Miguel había dejado. Aún sin abrir, aún esperando. Lo que sea que hubiera firmado ese día ahora vivía entre Marisol y la ley. Y necesitaba descubrir qué exactamente le había dado. La llamada llegó la mañana siguiente. Justo cuando me había servido una taza de café, el vapor subía contra la ventana, emborronando la vista del patio del vecino. Y entonces mi teléfono empezó a vibrar en la encimera. Marisol.
Lo dejé sonar una vez, 2. Luego contesté. «Mamá», dijo sin saludo, «la venta está finalizada. Todo está hecho». Su tono era cortante, de negocios. No una hija actualizando a su madre, más como una casera informando a una inquilina. «Ya veo», dije. «Necesitábamos el dinero», agregó rápido. «Luis y yo lo hablamos por semanas. El momento era correcto. El mercado aún estaba decente. No había razón para esperar. Nosotros, Luis y yo, no mamá y yo, no nuestra familia, solo nosotros», refiriéndose a su nueva unidad, su esposo y cualquier futuro que imaginara que no me incluía. «Marisol», dije con cuidado, «nunca me dijiste que estabas listando la casa». Hubo una pausa, no larga, pero lo suficiente para oírla inhalar bruscamente. «Te lo dije», insistió. «Dije que estábamos considerando opciones. Dijiste que el seguro era alto». Respondí. «Dijiste que mantener el lugar era difícil. Nunca dijiste que vendías». Otra pausa, más larga esta vez. «Bueno», dijo, empujando su irritación a través del altavoz. Asumí que entendías lo que eso significaba. Puse mi café abajo, mirando los ripples temblar. «Entender», dije en voz baja. «Generalmente viene después de una conversación, no antes». «Mamá, esto es exactamente de lo que hablo», espetó. «Haces todo emocional. Te aferras a las cosas. Te abrumas. Estoy tratando de tomar decisiones prácticas». «¿Para quién?». Las palabras subieron a mi garganta, pero las tragué. Era demasiado temprano y aún no había reunido suficiente verdad para armar nada. «¿Por cuánto se vendió la casa?», pregunté. Un silencio. Luego otro. «No importa», dijo. «Me importa a mí. No entenderías los números. Pasé 30 años pagando la hipoteca con tu padre», respondí. «Pruébame». Su voz se tensó. «Mamá, el precio fue justo. Eso es todo lo que necesitas saber». «Justo». Una palabra vaga. Un escudo. Una advertencia. «Y la compradora presioné». «Dijiste que su nombre era Paloma». «¿Sí?», exhaló bruscamente, como si hubiera preguntado algo invasivo. «¿Por qué te importan tanto estos detalles? Está hecho. El contrato está firmado. El dinero de Arras se acreditó. Luis habló con su agente y todo se movió rápido. Demasiado rápido». «¿Vio la casa?», pregunté. «Sí», espetó Marisol. «Por supuesto que sí», pero su voz vaciló. «Solo una fracción. Pero suficiente. Suficiente para decirme que mentía o escondía algo cercano a una mentira». «Marisol», dije suavemente, «solo estoy tratando de entender». «Mamá, deja de cavar», dijo. «Te vas a estresar. Siempre haces esto. Piensas de más. Solo acepta que esta fue la elección correcta». Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. No enojado, no suplicante, solo quieto. El tipo de quietud que hace que la otra persona entre en pánico. ¿Qué preguntó finalmente? «¿Por qué estás tan callada?». «Estoy escuchando», dije. «¿A qué a tu tono?», respondí. «Suenas defensiva». «No estoy defensiva», dijo inmediatamente. «Demasiado rápido. Solo estoy cansada. Todo este proceso ha sido agotador. Y estoy haciendo todo mientras tú estás ahí, actuando como si te hubiera traicionado». No dije nada. «Mamá», continuó, más rápido ahora. «Necesitábamos liquidez. El proyecto del puerto de Puerto Vallarta es sensible al tiempo. Si no nos movíamos rápido, perdíamos nuestro lugar. Es una buena inversión. Buena para todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué no usaron su propia casa?», pregunté en voz baja. «La tuya y de Luis. Compraron esa casa adosada hace 2 años. Así no funciona», espetó. «Necesitábamos un enganche más grande. La nuestra está atada. No tendría sentido financieramente».
Pero vender la casa de la playa sí tenía sentido. Sí. Su voz subió ligeramente. Lo tenía. Sostuve el teléfono en mi oreja, absorbiendo cada temblor en su voz. Estaba enojada, pero el enojo no era el corazón de eso. El enojo era el humo. Algo más ardía debajo. «Está bien», dije. «Gracias por decírmelo». Pareció desconcertada por mi tono calmado. «Entonces...» «¿Entiendes?» No respondí. Solo dije: «Hablamos después, Marisol». Cuando colgué, la casa se sintió más fría que antes, no por la venta, sino porque mi hija, mi única hija, hablaba como alguien protegiendo una verdad que esperaba que nunca descubriera, y acababa de decidir que lo haría. Abrí la puerta del closet tan despacio como si algo vivo estuviera detrás. La luz de arriba proyectó un brillo suave en el estante donde había guardado el sobre casi un año atrás. El sobre que Miguel me entregó la noche antes de su cirugía, cuando su voz era débil pero sus ojos firmes. «No lo abras a menos que realmente lo necesites», había susurrado. No lo entendí entonces. Ahora sí. Mis dedos temblaron al bajarlo. El peso era más pesado de lo que recordaba. Papeles gruesos adentro, no solo una carta. Me senté al borde de mi cama y deslicé una uña bajo el flap sellado. El aroma que salió me apretó el pecho. Cedro de su escritorio. Un rastro de su colonia. Un soplo del aire de playa que siempre se le pegaba. Adentro, apilados ordenadamente. Había documentos, papeles legales, certificados y un sobre escrito a mano dirigido simplemente para Nieves. Abrí la carta primero. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que me fui. Lamento no haberte dicho todo mientras vivía. Escondí ciertas cosas no para mantenerte en la oscuridad, sino para protegerte de preocupaciones innecesarias y para protegernos a ambos de los impulsos de Marisol si alguna vez perdiera su camino. Me detuve. Mi latido tropezó. Creé un fideicomiso. Nieves. Contiene todo lo que construimos. Y una SRL, Inversiones Costeras López. Esa compañía es dueña de la casa de la playa. No nosotros personalmente. No tú, no Marisol. La escritura está en la SRL, y el fideicomiso controla la SRL. Tú eres la única fiduciaria. Parpadeé fuerte, las palabras nadando. Si alguien alguna vez te presiona para vender la casa, no podrá. Ninguna venta es válida sin tu firma como fiduciaria. Si Marisol alguna vez se vuelve imprudente, y ruego que nunca lo haga, estas estructuras te protegerán, y protegerán lo que construimos, incluso de nuestra propia hija si pierde su brújula. Mi aliento salió en una exhalación larga y temblorosa. Marisol no había vendido nada. Había vendido acceso, uso temporal. La casa en sí, la escritura, no era legalmente suya para tocar. No con 10 firmas, no con 100, y ciertamente no con cualquier papeleo que hubiera llevado a una oficina de títulos agitando. Alcancé el siguiente conjunto de documentos, hojeándolos despacio. Un certificado de fideicomiso, un registro para la SRL, estados de cuenta de bancos que ni siquiera sabía que existían, una directiva notariada nombrándome a mí, y solo a mí, como la persona autorizada para aprobar cualquier transferencia de activos. Enterrada entre ellos había una segunda página en la letra de Miguel. Si las cosas alguna vez salen mal con Marisol, no la confrontes inmediatamente. Espera, observa, usa tu juicio. No reveles la verdad hasta que conozcas su corazón. Puede que necesite guía un día, y puede que necesite entender consecuencias antes de entender amor. Mi visión se emborronó. Presioné la carta contra mi pecho. «Miguel», susurré. «Siempre viste más lejos que yo.
Un golpe vino de la puerta del dormitorio. Suave, vacilante. Me sobresalté, tragando mis lágrimas. No era Marisol. Ella nunca golpeaba. El golpe era la casa sentándose, solo la madera moviéndose. Volví al papeleo. El fideicomiso era hermético, la SRL sólida. Todo diseñado para proteger, blindar, darme control sin la carga de explicarme. Marisol, en su prisa, en su arrogancia, había vendido algo que nunca tuvo derecho a vender. Una extraña en algún lugar celebraba la compra de una casa que no poseía. La compañía de títulos estaba a punto de aprender que cada firma que Marisol había proporcionado era insignificante. Y mi hija no tenía idea de qué tormenta había desatado. Doblé los documentos de nuevo en orden, deslizando las cartas de Miguel arriba del montón. Por primera vez desde que murió. Lo sentí. Sentí cómo sus planes siempre se enredaban alrededor de los míos como hilos tejidos años antes de que notara el patrón. Abajo, el refrigerador zumbaba. Una puerta de auto se cerró afuera. La vida continuaba con la misma indiferencia quieta que siempre tenía. Pero yo me senté ahí, sosteniendo la verdad. Marisol me había traicionado. Sin embargo, Miguel se había preparado para esto mucho antes de que ella siquiera se diera cuenta de que podía. Cerré el sobre suavemente, alisando el pliegue con mi pulgar. Podría bajar ahora mismo, llamarla, enviar una foto, decirle que no entendió. Podría, pero la última instrucción de Miguel resonó en mi mente. No reveles la verdad hasta que conozcas su corazón. Puse el sobre a mi lado. Tal vez Marisol necesitaba sentir las consecuencias primero. Tal vez esperar era la única forma en que aprendería. Me senté en la sala de espera de la oficina de Rafael Mendoza, con el sobre apretado en ambas manos, las sillas de cuero, la iluminación tenue, el zumbido del aire acondicionado. Apenas registré nada. Mi corazón latía demasiado fuerte. Cuando la recepcionista finalmente dijo: «Señora López, el señor Mendoza la verá ahora», mis piernas se sintieron más pesadas de lo que deberían. Rafael Mendoza era un hombre alto, de cabello plateado con una voz hecha para la calma. Miguel le había confiado por décadas. Ahora entendía por qué. «Nieves», dijo, parándose para estrechar mi mano. «Ha pasado mucho tiempo. Lamento su pérdida. Miguel era un buen hombre». «Lo era», dije, sentándome. Y me dejó algo que no entendía hasta ayer. Puse el sobre en su escritorio. Lo abrió despacio, leyendo cada documento con el mismo cuidado meticuloso que Miguel usaba al arreglar las bisagras de nuestros gabinetes de cocina. Sus ojos se movieron de página en página, su ceño bajando de esa forma que hacen los abogados cuando algo es serio. Cuando llegó a la carta manuscrita de Miguel, se quitó los lentes. Miguel fue minucioso. Murmuró: «Me escondió todo esto». Susurré: «No para engañarte», dijo Rafael suavemente. «Para protegerte». Golpeó los documentos del fideicomiso. «Esto es hermético». Miguel construyó una fortaleza alrededor de sus activos. «Y la casa». Mi voz se atoró. «La casa de la playa». Deslizó el registro de la SRL hacia mí con un dedo. «Legalmente, la propiedad pertenece a Inversiones Costeras López. La SRL es propiedad total del fideicomiso costero López. Y tú, Nieves, ¿eres la única fiduciaria?». Me miró. «Eso significa que nadie, no tu hija, no su esposo, no un agente de títulos, puede transferir esa escritura sin tu consentimiento firmado». Tragué fuerte. Pero Marisol la vendió. Se recostó. No vendió nada. Las palabras golpearon el aire con una finalidad limpia. Se presentó como dueña autorizada. Continuó: «Pero no está listada en ninguna parte en la SRL o el fideicomiso».
Cualquier contrato que firmara es inválido. Se deshará en el momento en que la oficina de títulos procese la escritura. Exhalé temblorosamente. Entonces la casa aún es mía. Siempre lo fue. Cubrí mi boca con mi mano. Esperó, dejando que la verdad aterrizara. Cuando finalmente pude hablar, pregunté: ¿qué pasa ahora? ¿Necesito confrontar a Marisol legalmente? No. Juntó sus manos. Podemos presentar una notificación simple. La venta se anulará. La compradora será reembolsada. Tu hija no será acusada criminalmente, a menos que elijas perseguir fraude. No voy a presentar cargos, dije rápido. No quiero que vaya a prisión. Yo solo quiero entender por qué hizo esto. Rafael asintió. A veces el duelo cambia a la gente de formas inesperadas. Me cambió a mí. Admití, pero no en esto. Me estudió por un momento. ¿Quieres que inicie la reversión ahora? Dudé. Si lo hacemos, Marisol lo sabrá inmediatamente. Sí, su teléfono empezará a sonar en días. Cerré mis ojos. La voz de Marisol resonó en mi cabeza. Aguda, impaciente, llena de certeza que no se ganó. Necesitábamos el dinero. No puedes manejar la casa. No entenderías los números. Y debajo de eso, las palabras de Miguel de la carta. No reveles la verdad hasta que conozcas su corazón. Abrí mis ojos despacio. Aún no. Rafael levantó una ceja. ¿Quieres retrasar la presentación? Quiero observar un poco más. Dije, está escondiendo algo. Necesito entender por qué está tan determinada a sacarme de mi propia vida. Asintió una vez, sin juicio. Puedo retener todo hasta que me des la palabra. Solo sabe, la casa está segura. Ella no puede tocarla. Eso es suficiente por ahora. Susurré. Cerró la carpeta suavemente. Miguel te confió esto por una razón. Cualquier elección que hagas es tuya. Me paré, estabilizándome en la silla. Gracias, Rafael. Cuando quieras, Nieves. Y recuerda, tu hija cree que ganó, pero legal y financieramente no tiene nada. Salí de su oficina con el sobre pegado a mi pecho. El aire afuera se sentía más agudo, pero de una forma que me estabilizaba. La verdad era mía, el poder era mío, la casa era mía. Pero la justicia podía esperar. Había algo que aún necesitaba ver en mi hija, y Miguel, incluso en la muerte, me pedía esperar un poco más. La palabra viaja rápido en Guadalajara. Para cuando salí a revisar el correo la mañana siguiente, la señora Vargas de enfrente ya venía caminando rápido hacia mí con un plato de enchiladas en las manos. Nieves, cariño, dijo, bajando la voz como si la muerte misma estuviera detrás de mí. Escuché sobre la casa de la playa. Lo siento tanto, tanto. Parpadeé. Tú escuchaste. Me apretó el brazo. Marisol le dijo a su amiga en el club. Y ya sabes cómo va. Todos dicen que estás perdiendo todo. Perdiendo todo. ¡Qué frase dramática! Considerando que la verdad estaba en una carpeta bajo llave debajo de mi cama. Aún así, tragué fuerte y bajé los ojos. No una mentira, pero tampoco la verdad. Ha sido difícil. Dije en voz baja. Oh, mi vida. Todos pensábamos que Miguel te dejó más que eso. Susurró. Pero con todo vendiéndose, debes sentirte tan abrumada. Por un momento, casi la corrijo. Casi digo, Miguel sí me dejó más. Y no estoy abrumada. Estoy furiosa. Pero su carta ardía en mi memoria. No reveles la verdad hasta que conozcas su corazón. Así que asentí, aceptando la lástima de la señora Vargas como si fuera una cobija que insistía en que usara. Gracias, murmuré. Me abrazó con el entusiasmo de alguien que había estado esperando una crisis digna de abrazo. Si necesitas algo, víveres, paseos, ayuda para empacar, por favor, llama.
Estoy justo aquí. Lo aprecio, dije, incluso mientras la culpa parpadeaba en mí. Cuando se fue, me quedé en la entrada sosteniendo sus enchiladas, el peso más pesado de lo que debería. Estaba mintiendo por omisión, fingiendo ser indefensa cuando, en verdad, sostenía cada llave que Marisol pensó que había robado. Una parte de mí lo odiaba. Otra parte sabía que era necesario. Esa tarde, mientras regaba los rosales, mi vecino José se inclinó sobre la cerca. Escuché que vendiste el lugar familiar, dijo suavemente. Un trato duro. Mantuve mi mirada en las flores. Sí, es una transición, gruñó. Los hijos piensan que saben todo. Le pasó a mi hermana. Su hija vendió su cabaña en el lago por una apuesta inmobiliaria. Perdió hasta el último peso. Mi estómago se tensó. Espero que no sea el caso aquí. Yo también. Dijo, te mereces algo mejor. Mejor. La palabra golpeó más profundo de lo que él podía saber. Para la tarde, 3 vecinos más habían venido. Uno con tamales, otro con comida para un perro que ni siquiera tenía, y uno simplemente ofreciendo un largo suspiro sentido en mi porche. Cada interacción agregaba otra capa a la fachada que construía Nieves López, viuda indefensa. Nieves López, deshecha financieramente. Nieves López, traicionada por su hija. No era un rol que disfrutara jugar, pero lo jugaba bien, porque debajo de la culpa, debajo de la pesadez de engañar a gente que genuinamente se preocupaba, había otra emoción surgiendo, fría, aguda e innegable. Propósito. No estaba castigando a Marisol. Aún no, pero la estaba observando. Y necesitaba ver qué tipo de mujer se volvía cuando creía que no me quedaba nada. Marisol llamó 2 días después de que los vecinos terminaran su desfile de cazuelas y simpatía. Su voz era brillante, demasiado brillante. Mamá, adivina que Luis reservó nuestro viaje a Europa. 2 meses completos. París, Madrid, Florencia. Por fin sostuve el teléfono más fuerte. ¿Ya planearon el viaje? Es una inversión en nuestro futuro, dijo, como si citara la sabiduría de alguien más. Viajar abre la mente, y nos merecemos algo bonito después de tanto estrés. Escuché la emoción burbujeando bajo sus palabras. Era el mismo tono que usaba de adolescente cuando se enredaba en algo que no entendía por completo, pero se negaba a cuestionar. ¿Es caro?, pregunté. Oh, no te preocupes por eso, dijo rápido. Luis manejó todo. ¿Es tan bueno con el dinero? Casi me reí, pero logré mantener el sonido atrapado detrás de mis dientes. Más tarde esa tarde, pasé por la ferretería para recoger unas cosas. Mientras estaba en la fila, escuché una voz familiar detrás de mí. Era Gabriela, una de las amigas de Marisol del club. Se acercó a mi lado. Nieves, por Dios. Vi a Marisol ayer. Nos contó sobre la venta y el cambio en tus finanzas. Lo siento tanto. Gracias, respondí. Pero al menos Marisol está bien, continuó Gabriela. Acaban de remodelar su cocina. Nuevas encimeras de mármol, una estufa de gas personalizada y algo sobre Luis solicitando un préstamo de inversión especial. Dijo que usó documentos de la casa de la playa como parte de la garantía. ¡Hombre listo! Las palabras golpearon como agua fría por mi espina. Garantía, repetí, manteniendo mi voz firme. Sí, dijo Gabriel alegremente. Agitó una carpeta. Dijo que la casa impulsó su apalancamiento. Algún banco en Guadalajara aprobó la primera ronda. Asentí como si entendiera, aunque un hilo delgado de temor se tensaba en mi estómago. En casa, marqué a Marisol de nuevo. Contestó al segundo timbre. Mamá, no puedo hablar mucho. Estamos eligiendo azulejos para la remodelación del baño. ¿Qué pasa? Escuché que tú y Luis refinanciaron algo. Dije.
¿Usando la casa de la playa? Silencio. Luego, una risa temblorosa. La gente exagera. Mamá, el banco solo necesitaba documentos de apoyo para el portafolio de inversión de Luis. Es estándar. Eso no suena estándar. Dije en voz baja. Mamá, te preocupas sin razón. Así es como los adultos construyen riqueza. Luis sabe lo que hace. Dudé. ¿Lo sabe? Su tono espetó. Sí, lo sabe. Nunca te gustó. Y honestamente, se nota. No puedes esperar que nos estanquemos para siempre porque tienes miedo al cambio. No tengo miedo, dije. Solo quiero entender. Bueno, no necesitas. Es nuestra decisión, nuestra vida. Y francamente, mamá, finalmente estamos en un lugar donde podemos respirar. Europa nos hará bien. La remodelación aumentará el valor de la propiedad. El trato de Luis podría triplicarse. Nada de esto te concierne. Las palabras salían rápido, frenéticas, como alguien defendiendo una estructura con grietas ya extendiéndose por su base. Ya veo. Murmuré. Suspiró fuerte. Mamá, por favor, deja de preguntar sobre finanzas. Estás haciendo todo estresante. Solo confía en nosotros. Confiar. Una palabra frágil envuelta en negación. Espero que todo salga bien, dije. Saldrá, insistió. Estamos genial. Pero su voz temblaba. Después de que colgó, me senté en la mesa de la cocina. El sobre de Miguel descansando junto al salero. Luis había tomado documentos de una casa que no poseía. Los ató a préstamos que no tenía derecho a buscar. Y convenció a mi hija de que estaban entrando en una vida de abundancia. Pero las ilusiones, como burbujas, brillan más justo antes de reventar. Y cuando un banco finalmente examinara la escritura de una casa que pertenecía a una SRL, no a Marisol, no a Luis, el reventón comenzaría. Esperé hasta que la luz de la tarde se suavizó antes de manejar a Playa del Carmen. El familiar sal en el aire me alcanzó antes del puente. Y por un momento tuve que apretar el volante más fuerte. Esta era la casa que Miguel construyó con sus manos, y la casa que Marisol vendió con una firma que no significaba nada. La casa se veía igual por fuera. Siding crema, contraventanas azules. El columpio del porche que Miguel insistió en colgar él mismo. Pero un sedán plateado estaba en la entrada. Alguien estaba dentro. Caminé por el sendero despacio. Tenía todo derecho legal de estar aquí. Pero la situación era tan enredada que me sentía como una intrusa en mi propia vida. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer salió, alta, de mediados de los 40, cabello corto, vistiendo una camisa de lino y jeans. Parecía sorprendida, no defensiva. ¿Puedo ayudarte?, preguntó cortésmente. Mi nombre es Nieves López, dije. Yo solía vivir aquí. Su expresión se suavizó. Oh, debes ser la mamá de Marisol. Asentí. Yo soy Paloma, dijo, ofreciendo su mano. Si quieres echar un vistazo, siéntete libre. Aún no he movido nada. Honestamente, toda la venta pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. ¿Rápido? Sí. Ese era el tema. Gracias, dije, entrando. Todo olía ligeramente a limpiador de limón fresco. Algunos de mis viejos muebles se habían ido, reemplazados por piezas de staging. Mis ojos fueron directo al manto. Vacío. Las fotos familiares que Marisol debió empacar no estaban a la vista. Paloma me observó con cuidado. Esta casa significa mucho para ti. Sí, dije suavemente. Asintió despacio. Eso explica la energía extraña en el cierre. La miré. ¿Extraña? Exhaló. No estoy tratando de revolver nada. Pero algo en tu hija me puso inquieta. Apuró cada paso. Insistió en saltar inspecciones.
y presionó por una ventana de posesión de 2 semanas. He comprado varias propiedades antes, pero nunca conocí a una vendedora que quisiera moverse tan rápido. Absorbí las palabras, dejándolas asentarse junto a todo lo demás que había aprendido. También seguía diciendo que la casa era suya, continuó Paloma. Pero algunos de los papeles que trajo, bueno, parecían delgados. Incluso le pregunté al oficial de títulos si todo era legítimo. Dijo que verificaba, pero todo me dejó con preguntas. Respiré despacio. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de propiedad, dijo simplemente. Cosas que no alineaban. Fechas que parecían inconsistentes. Y cuando le pregunté por la escritura original, dijo que no la tenía porque su esposo la manejó. Eso fue otra bandera. Mi pecho se tensó. Paloma, dije suavemente, necesito decirte algo. La casa no es legalmente de ella. Pertenece a un fideicomiso. Mi fideicomiso. Paloma se quedó quieta. Sospechaba que algo estaba mal. Dijo finalmente. Su voz, baja. ¿Entonces la venta? No es válida. Dije. La compañía de títulos te notificará pronto. Recibirás un reembolso completo. Se hundió en uno de los taburetes de la cocina. Lo sabía. Susurró. Se lo dije a mi hermana, esto es demasiado suave, demasiado rápido. Pero amé la casa. Así que ignoré mis instintos. Lamento que te pusieran en medio. Dije. Hizo un gesto suave. No estoy molesta contigo. Ni siquiera con ella. Solo espero que lo que sea que esté pasando se resuelva. Asentí, mirando alrededor de la casa que había guardado 4 décadas de recuerdos. Se resolverá. Paloma dudó. Si no te molesta que pregunte, ¿tu hija sabe que la venta es inválida? No, dije en voz baja. Aún no. Me estudió por un largo momento. Entonces, ¿cuándo vas a decírselo? Tracé mis dedos a lo largo del borde de la encimera. La misma encimera donde Miguel solía picar verduras mientras tarareaba desafinado. Pronto, dije. Pero pronto era una palabra complicada, porque una vez que el banco, la compañía de títulos o la compradora llamaras a mi hija, la verdad no solo saldría, erupcionaría. La primera grieta apareció un miércoles por la mañana. Lo supe porque Marisol llamó antes de las 8. Algo que solo hacía cuando estaba emocionada o aterrorizada. Mamá, dijo sin aliento, ¿tienes un minuto? Su tono me tensó el estómago. ¿Qué está pasando? No es nada, dijo demasiado rápido. Solo un pequeño problema con uno de los bancos. Están revisando algunos documentos de Luis. Me recosté en mi silla. ¿Cuáles documentos? No sé, espetó. Luego tomó un aliento tembloroso. Luis dice que es estándar. Solo parte del proceso. Estándar. Esa palabra de nuevo. La palabra que la gente usa cuando quiere que dejes de preguntar. Marisol, dije suavemente. ¿Qué dijeron exactamente? Dudo. Pidieron la escritura de nuevo. La original. Dijeron que la copia que Luis les dio tenía inconsistencias. Inconsistencias, repetí. Está bien, insistió. Luis lo está manejando. Pero su voz temblaba en los bordes. Más tarde esa tarde. Escuché de Gabriela de nuevo. Ella siempre sabía cosas antes que nadie. ¿Sabías que Luis salió furioso de la oficina de inversiones? Susurró por teléfono. Encantada de ser la portadora de chisme fresco. Estaba gritando sobre retrasos en papeleo y algo sobre un agente de títulos mal informado. Causó toda una escena. Mi pulso se estabilizó de una forma que casi me asustó. La verdad empezaba a abrirse camino a la superficie. Lento, pero implacable. Esa tarde, Marisol llamó de nuevo. Luis está furioso, dijo. Su aliento rápido e irregular. El banco congeló parte del préstamo. Dijeron algo sobre necesitar autorización de fideicomiso. ¿Qué significa eso siquiera? Cerré mis ojos.
Significa que alguien, en algún lugar, finalmente está haciendo su trabajo. —¿Qué nada? —murmuré. —Dime qué dijo Luis. Suspiró fuerte. Sigue culpando al banco. Luego me culpa a mí. Luego a la oficina de títulos. Dijo que si yo hubiera manejado la venta correctamente, esto nunca habría pasado. Su voz se quebró en la última palabra. Marisol, dije suavemente. ¿Qué manejaste exactamente? Se quedó en silencio. Completamente en silencio. Por primera vez. Escuchó su propia respuesta. ¿Sabes qué susurró? Yo... ya no sé. Luis me dio los documentos. Me dijo qué firmar. Apuró todo. Dijo que la casa era capital muerto y que venderla resolvería todo. ¿Y le creíste? Dije. Pensé que nos estaba ayudando. Susurró. Pensé que entendía el dinero mejor que yo. Pero ahora sigue gritando que yo lo arruiné todo. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. No mereces que te griten. Un sonido suave y atónito escapó de su garganta. Como si nadie le hubiera dicho eso en mucho tiempo. Tragó. ¿Hay algo más? Él usó la casa para más de una revisión de garantía. Mas pregunté en voz baja. Exhaló temblorosamente. 3 prestamistas diferentes ahora quieren documentación original. Dijeron que el nombre de la SRL no coincide con el papeleo que Luis proporcionó. Podía oír su pánico creciendo, floreciendo como algo que había tratado de mantener enterrado. Luis me dijo que estaba bien. Susurró. Me dijo que todo estaba a mi nombre. Me dijo que tenía control. Pero si eso es cierto, ¿por qué todos los bancos preguntan por qué lo contactan a él en vez de a mí? ¿Por qué su voz se quebró? Y ahí estaba. La realización. La primera fractura verdadera en la ilusión que había construido alrededor de su vida. Mamá, susurró, pequeña y asustada. ¿Y si él me usó? No hablé. No porque no me importara. Porque finalmente necesitaba oír su propia verdad resonar de vuelta. Su aliento tembló a través de la línea. Y despacio. Dolorosamente, empezó a ver al hombre con quien se había casado. Un espejo, un reflejo, una versión de sí misma que nunca había querido enfrentar. Marisol llamó al amanecer. No mañana, amanecer. Su voz estaba cruda, raspada fina, como si hubiera llorado por horas. Mamá. Luis se fue. Me senté despacio. ¿Se fue a dónde? No sé. Susurró. Empacó una maleta. Dejó su anillo de boda en la encimera. Y desapareció. Su teléfono está apagado. Su correo rebotó. Se fue. Mi pecho se tensó. No porque lo extrañara, porque sabía qué significaba su ausencia. ¿Qué pasó anoche?, pregunté. Exhaló temblorosamente. El tercer prestamista llamó. Querían la escritura original. Dijeron que el papeleo de la casa que Luis les dio fue marcado en una auditoría. Se enojó. Realmente enojó. Dijo que necesitaba tiempo para arreglar cosas y que yo estaba arruinando todo al entrar en pánico. Tomó aire. Le pregunté por qué el nombre de la ESRL en los formularios no coincidía con los registros de la oficina de títulos. Le pregunté por qué necesitaba múltiples préstamos. Y él solo me miró, como si yo fuera un obstáculo, no una esposa. Me quedé callada, dejándola seguir hablando. Luego dijo, no voy a caer porque te pusiste sentimental por una casa de playa. Y se fue. Cerré mis ojos. Marisol, lo siento. Pero la disculpa apenas aterrizó antes de que viniera el siguiente golpe. «Hay más», susurró. «Mamá, hay papeles de desalojo en mi puerta». Mis dedos se curvaron alrededor del teléfono. «¿Desalojo? No sabía», dijo, voz quebrándose. «Te juro que no sabía. Luis dejó de pagar la hipoteca de nuestra casa adosada hace meses. Pensé que todo estaba en autopago.
Pensé que él lo tenía manejado. Siempre decía que sí. Respiraba irregularmente. Su pánico subiendo por el teléfono. El banco nos dio 30 días el mes pasado. Luis nunca me dijo. Escondió cada aviso. Y ahora me quieren fuera en 7 días. 7, repetí en voz baja. Sí. Dijeron que porque la propiedad está solo a su nombre. No tengo derecho a negociar. Ya lo bloquearon de la cuenta por la investigación de fraude. Y ahora vienen por mí, porque firmé algunos de los documentos de apoyo. Su voz se quebró. Mamá, piensan que fui parte de eso. Sentí una pesadez extendiéndose por mí. Duelo, enojo, algo más agudo debajo. ¿Qué hay de su familia?, pregunté suavemente. ¿Hablaste con ellos? Me bloquearon. Susurró. Todos. Le dijeron al banco que no tienen idea de dónde está. Dijeron que no son responsables por sus decisiones. Exhalé despacio. ¿Qué hay de tus amigos? ¿Gabriela? ¿Alguien? ¿Una risa amarga se le escapó? Gabriela dijo. Por eso siempre digo a la gente no mezclar matrimonio e inversiones. Luego me dejó de seguir en redes. Los otros dejaron de responder. Aspiró un aliento tembloroso. Mamá, no tengo a dónde ir. El silencio colgaba entre nosotras, grueso y lento. Por meses. Me trató como una carga. Vendió mi casa hacia mis espaldas. Me habló de arriba abajo. Me manipuló con palabras que llamaba amor. Sin embargo, ahora, cuando su vida colapsó, cada pilar alrededor se derrumbó. La única persona aún sosteniendo el teléfono era yo. Podía oírla llorando suavemente, tratando de esconderlo. Como cuando tenía 8 años y había roto su concha favorita en esta misma playa. «Mamá», dijo al fin, voz tan pequeña que apenas sonaba como ella. «No merezco tu ayuda». «Lo sé, pero, por favor, ¿puedo ir a casa?» Mi garganta se tensó. No estaba pidiendo la casa de la playa. No demandaba nada. Solo extendía la mano. Finalmente. Sin arrogancia, sin la ilusión de control. Solo una hija, despojada, dejada con nada más que la verdad. «Puedes venir», dije suavemente. «Pero ven cómo eres, no como la mujer que fingías ser». Soltó un aliento estremecedor. Alivio mezclado con humillación. Humildad mezclado con miedo. «Entiendo», susurró. Mientras colgaba, miré la casa quieta alrededor. Luis había desaparecido. Los prestamistas querían pago. Sus amigos se habían dispersado. Su casa ya no era suya. Y ahora venía de vuelta. No a una casa de playa, sino a mí. La única persona que aún contestaba el teléfono cuando su mundo se derrumbaba. Marisol llegó con 2 maletas y una caja de cartón. Todo lo que quedaba de su vida dorada. La observé desde la ventana mientras bajaba del transporte. Hombros curvados hacia adentro, como tratando de desaparecer. El conductor descargó sus cosas y se fue sin una palabra. Miró mi puerta principal por un largo momento. La abrí primero. «Hola», dije. Sus ojos estaban hinchados, bordeados de morado. «Hola». Nos paramos en un silencio pesado con todo lo que habíamos evitado. Luego tragó fuerte. «Mamá, ¿puedo ir a casa?» No había arrogancia en su voz. No certeza, solo vergüenza. «Puedes entrar», dije. «Trae tus cosas». Su alivio era tan visible que casi dolía verlo. Arrastró sus maletas por los escalones y se detuvo adentro de la sala, tomando todo. La misma silla, la misma lámpara, el mismo silencio. «¿Dónde pongo esto?», preguntó suavemente. «En tu vieja habitación», dije. «Si aún se siente como tuya». Una sonrisa tenue parpadeó y murió. «Nada se siente como mío ahora». Escuché sus pasos por el pasillo, el mismo pasillo por el que solía patinar de niña. Cuando volvió, tenía té esperando en la mesa. Se sentó con cautela, como temiendo romper la silla. «Gracias»,
susurró. ¿Por el té? Por dejarme entrar, asentí. Eres mi hija. Se estremeció. No he actuado como tal. Dejamos que la verdad se sentara entre nosotras antes de que finalmente preguntara: «Dime qué está pasando». Tomó un aliento tembloroso. El banco se está quedando con la casa adosada. 7 días. Tal vez menos. Dicen que mis firmas me atan a las solicitudes de préstamo. Aunque Luis... Mintió. ¿Y Luis se fue? Dijo. Teléfono apagado. Correo cerrado. Cuentas vacías. Su familia dice que no han oído de él. Pero no les creo. Su voz se afinó. Los prestamistas siguen llamando. Quieren respuestas. Quieren dinero. No tengo nada. Soltó una risa corta y amarga. Pasé años fingiendo que estaba adelante. Ahora estoy atrás en todo lo que importa. Sus ojos encontraron los míos. Crudos. Asustados. Sé que no merezco estar aquí. Dijo. Vendí tu casa. Te hablé como si estuvieras en mi camino. Lo elegí a él sobre ti. No estoy pidiendo perdón. Solo... No puedo quedarme en esa casa adosada esperando que alguien toque la puerta y me diga que me vaya. Su vulnerabilidad se sentía como sostener un pedazo de vidrio. Rompible, agudo, honesto. Puedes quedarte, dije. Pero hay reglas. Se enderezó, preparándose. Esta es mi casa, dije. No tomas decisiones por mí. No contactas bancos por mí. No escondes nada de mí. Sin excusas. Sin... No entenderías. Asintió rápido. No lo haré. Lo prometo. Ayudarás con la casa. Agregué víveres, limpieza, cuentas, lo que puedas manejar. Y si te quedas, enfrentas las consecuencias. Llamadas, reuniones, la verdad. Lágrimas cayeron en silencio. Estoy tan cansada de fingir. Susurró. Si me quedo, quiero parar. Alcancé a través de la mesa. Cubriendo su mano con la mía. Se aferró fuerte. Lo tomamos paso a paso, dije. Pero esta casa no llevará más mentiras. Entiendo, susurró. Nos sentamos ahí, manos unidas, mientras algo un familiar, pero esperanzador, se asentaba en el espacio entre nosotras. Había venido a casa buscando refugio. Lo que eligiera construir después revelaría el resto. Marisol llegó a casa la noche siguiente con el cabello en un moño desordenado y el tenue olor a desinfectante en su ropa. Dejó caer su bolso en el piso y se recostó contra la puerta. Exhausta, pero de alguna forma más presente que en años. Conseguí un trabajo, dijo. Levanté la vista de la mesa de la cocina. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Un puesto de limpieza? Turno nocturno. En el salón de eventos vista al puerto. Un salón de eventos. Mi hija, que una vez se negaba a cargar sus propios víveres, ahora trapeaba pisos por un sueldo. ¿Cómo fue?, pregunté. Soltó una risa sin humor. Limpié un refrigerador walk-in por 2 horas. Luego la señora Flores. Ella está en sus 70, pero de alguna forma más fuerte que cualquier hombre que haya conocido. Me mostró cómo desengrasar una estufa sin quitarme las huellas dactilares. Sonreí un poco. Suena como si supiera lo que hace. Lo sabe, dijo Marisol, bajándose a la silla frente a mí. Me dijo, mija, el mundo no te debe nada, pero te enseñará todo si dejas de pelearle. Su voz se suavizó. No fue cruel, solo honesta. Observé sus manos, aún temblando ligeramente de fregar. No manicureadas ya, no adornadas con anillos llamativos, solo manos haciendo trabajo real. ¿Alguien te dio problemas?, pregunté. No, dijo. Fueron amables. Me trataron como principiante, no como fracaso. Una mujer, Teresa. Dijo que empezó igual después de su divorcio. Me dijo que no es vergonzoso empezar de nuevo. Lo vergonzoso es negarse. Algo parpadeó en su rostro. Una mezcla de humildad y duelo. Mamá, dijo en voz baja, mientras trapeaba el piso esta noche.
Me di cuenta de algo. Seguía pensando en cómo te traté. Cómo actué como si estuviera por encima de todo. Por encima de todos. ¿Y para qué? Para encimeras de mármol. Para vacaciones que no podía pagar. Para una vida que fingía haber construido yo cuando realmente me apoyaba en las mentiras de Luis. Su voz se quebró. Pensé que el trabajo era para gente que fallaba. Pero esta noche me di cuenta. El trabajo es lo que mantiene viva a la gente. No la sermoneé. No dije te lo dije. Simplemente alcancé a través de la mesa y puse mi mano sobre la suya. La apretó suavemente. No sé quién soy ahora, admitió. Pero quiero aprender. No de Luis, no de atajos, de cosas reales, gente real. Asentí una vez. Entonces sigue apareciendo. Asintió de vuelta. Ojos brillando. No con lágrimas, sino con algo más firme. Por primera vez en mucho tiempo. Mi hija miraba al mundo sin fingir que estaba por encima. Y en esa pequeña cocina cansada, la humildad comenzó su trabajo lento y quieto. Marisol caminó a mi lado en silencio mientras nos acercábamos a la oficina de Rafael Mendoza. El aire de la mañana era cálido, pero se abrazaba los brazos como si tuviera frío. No había dormido bien. Sus turnos nocturnos dejaban sombras bajo sus ojos. Pero algo más profundo tallaba la tensión en su rostro. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó suavemente. Lo entenderás en un momento. Dije, adentro. Rafael se paró cuando entramos. Su expresión era calmada. Profesional. Pero la gravedad en sus ojos me decía que entendía el peso de la hora. Señora López. Marisol. Saludó. Marisol asintió torpemente. Hola. Nos sentamos. La habitación se sentía demasiado quieta, demasiado expectante. Rafael juntó sus manos. Nieves, ¿quieres que empiece yo? ¿O prefieres tú? Miré a mi hija, mi chica una vez confiada que ahora se sentaba con las manos apretadas fuerte, preparándose para el impacto. «Empiezo yo», dije. Se volvió hacia mí. «Marisol», empecé en voz baja, «no vendiste la casa de la playa». Su ceño se frunció. «Mamá, sí lo hice. Firmé los papeles. Estuve ahí. Sí», dije. «Firmaste papeles, pero ninguno tenía poder legal». Parpadeó rápido. «Yo...» que Rafael deslizó una carpeta en el escritorio y la abrió. «Esto», dijo uniformemente. «Es el fideicomiso Costero López. Tu padre lo creó. Y esto», golpeó otro documento, «es Inversiones Costeras López, una SRL propiedad total del fideicomiso». La miró con ojos firmes. «La casa de la playa pertenece a esa SRL. Y el fideicomiso posee la SRL. La única persona con autoridad para firmar cualquier transferencia de esa propiedad es tu madre». El aliento de Marisol se atoró. Pero Luis me dijo que la escritura estaba en mi nombre. Dijo que solo necesitaba firmar. Luis se equivocó. Interrumpió Rafael suavemente, pero firme. O te engañó intencionalmente. Nunca tuviste propiedad. La oficina de títulos está procesando la anulación de la venta. Marisol lo miró como si hablara otro idioma. Luego se volvió a mí. «Tú sabías», susurró. «Lo supiste todo este tiempo». Asentí. «Y me dejaste pensar que destruí todo. Necesitaba que vieras quién era Luis realmente», dije. «Y necesitaba ver dónde estabas cuando las mentiras se derrumbaran». Su rostro se arrugó. No con humillación esta vez. No con el enojo frágil que usaba para esconderse, sino con comprensión. Real. Dolorosa comprensión. «Te traté como al enemigo», dijo, voz quebrándose. «Te hablé como si estuvieras debajo de mí. Casi arruiné tu casa, tu vida, y tú me protegiste de todos modos». Lágrimas llenaron sus ojos, duras e irrefrenables. «Mamá»,
Lo siento tanto. Susurró. No por perder la casa adosada. No por los prestamistas. Ni siquiera por Luis. Lo siento por quién me volví. No lo vi hasta que todo colapsó. Alcancé a través de la mesa. Su mano tembló cuando encontró la mía. Perdiste tu camino, dije suavemente. Pero perder tu camino no significa que estés perdida para siempre. Cubrió su boca mientras un sollozo escapaba. Rafael nos dio un momento respetuoso antes de continuar. ¿Hay algo más? Tu madre también tomó pasos para protegerte durante las auditorías. Reveló el fideicomiso en silencio. Evitó que los prestamistas pusieran cargos de fraude sobre ti. Y aseguró que todos los contratos colapsaran sin dañar tu crédito. La cabeza de Marisol se levantó. Tú me salvaste. Apreté su mano. Salvaba lo que aún podía salvarse. Me miró con una expresión cruda, sin guardia. Mamá, después de todo, ¿por qué? Porque eres mi hija, dije, y porque pelearé por ti. Pero el perdón es algo por lo que tienes que pelear tú también. La bella habitación contuvo el aliento mientras asentía, lágrimas corriendo por su rostro. Esta vez no de vergüenza, sino de reconocimiento. Y por primera vez desde que Miguel murió, sentí algo como esperanza romper la superficie. Manejamos a Playa del Carmen en silencio, no el frío. El humilde. Marisol mantuvo sus manos dobladas en su regazo todo el viaje, como temiendo tocar algo que no había ganado de vuelta. Cuando la casa finalmente apareció a la vista, inhaló tan bruscamente que lo oí sobre el motor del auto. Se ve igual. Susurró. Siempre lo hizo. Dije, bajamos. Se paró al pie de los escalones del porche como si la madera pudiera rechazarla. La brisa del océano atrapó su cabello, levantándolo ligeramente, y por un momento pareció la niña que solía correr descalza por esta arena. «Mamá», dijo, voz temblando. «Lo siento tanto por lo que traté de quitarte. De nosotras, de papá». Sus rodillas parecieron debilitarse. Me acerqué, no para atraparla, sino para pararme a su lado. «Esta casa nunca fue una cosa», dijo. «Era él, y lo vendí por un número que ni siquiera me molesté en entender». Su voz se quebró. «Arruiné todo». «No», dije. «Te perdiste a ti misma. Eso es diferente. Y estás encontrando tu camino de vuelta». Presionó sus palmas en sus ojos. «Lo extraño tanto». No me permití extrañarlo. Solo corrí. «Lo sé», susurré. Entramos. El aroma de sal y madera vieja nos envolvió. Marisol rozó sus dedos a lo largo del pasamanos que Miguel había lijado a mano. «Recuerdo cuando construyó esto», dijo suavemente. Se quedó despierto toda la noche porque supliqué que estuviera terminado antes de mi cumpleaños. Asentí. Quería que fueras feliz. Se volvió hacia mí, lágrimas surcando su rostro. Quiero honrarlo, ahora. No con dinero, no con cosas. ¿Con quién me vuelvo? Tomé su mano. Entonces empezamos aquí, dije. En la casa que trató de vender. En la casa que aún nos pertenecía a ambas, de formas que apenas empezabas a entender. Marisol se paró en la sala, dedos rozando el alféizar como si temiera tocarlo por mucho tiempo. La luz de la tarde se derramaba por las tablas del piso que Miguel había refinado, volviéndolas cálidas y doradas. «Mamá», dijo suavemente. «¿Qué vas a ir a hacer con la casa ahora?» Tomé un aliento. «He estado pensando en eso». Se volvió hacia mí, ojos buscando. «Este lugar fue construido con fuerza», dije. «Sobrevivió tormentas, duelo, e incluso las peores decisiones que tomamos. Quiero que siga de pie, pero para alguien que lo necesita más que nosotras». «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Quiero convertirlo en un hogar transitorio», dije. «Un lugar seguro para mujeres empezando de nuevo. Mujeres saliendo de trampas financieras, parejas manipuladoras,
o situaciones donde las hicieron sentir pequeñas. Un lugar para respirar antes de reconstruir. Los labios de Marisol se separaron. Un refugio. Un comienzo. Corregí suavemente. No una parada final. Un puente. Dio un paso más cerca, su voz temblando. «Mamá, después de todo lo que hice, ¿quieres abrir esta casa para ayudar a gente como yo?» Sostuve su mirada. Gente que se perdió, gente que creyó las voces equivocadas, gente que necesita un lugar sólido para pararse. Tragó fuerte. «¿Puedo ayudar?» «¿Ayudar cómo?», pregunté, observándola con cuidado. No como alguien que merece perdón, dijo, aún no, sino como alguien que quiere ganárselo. Puedo limpiar, organizar, reunirme con las mujeres, manejar horarios, cualquier cosa que necesites. Quiero construir algo bueno del daño que causé. Su honestidad no reparaba todo, pero era un comienzo. Asentí una vez. Si eres seria, entonces sí, puedes ayudar. Lágrimas brotaron en sus ojos. Lágrimas quietas, agradecidas. «Mamá», susurró. «Tal vez ayudándolas. Tal vez me ayude a mí también». Apreté su mano. «Lo construiremos juntas», dije. 6 meses después, la casa de la playa ya no parecía la misma. Aunque las paredes seguían siendo las mismas. El aire olía a café recién hecho, a romero que crecía en las macetas del porche y a la sal del mar que entraba por las ventanas abiertas. Por las mañanas se escuchaban risas, pasos apresurados de mujeres que corrían a sus entrevistas de trabajo, el ruido de ollas cuando alguien preparaba el desayuno para todas. Por las noches, el silencio era distinto. Era un silencio lleno de sueños que empezaban a tomar forma. No el vacío que antes llenaba la casa cuando yo vivía sola con mis recuerdos. Me paré en el porche como tantas veces lo hice con Miguel, viendo cómo 2 de las residentes, Rosa y Daniela, plantaban hierbas en los arriates que él mismo había levantado con sus manos. Rosa acababa de conseguir empleo en una escuela. Daniela había abierto su primer negocio de repostería desde la cocina que ahora compartíamos. Me saludaron con la mano y sonrieron de esa forma sincera que solo nace cuando alguien empieza a creer otra vez en sí mismo. Detrás de mí, la puerta mosquitera crujió. Marisol salió con una pila de carpetas bajo el brazo y una sonrisa cansada pero auténtica. Llevaba el cabello recogido en una trenza sencilla, una camiseta vieja de Miguel que le quedaba grande y unos jeans manchados de pintura. La imagen perfecta de alguien que ya no necesitaba impresionar a nadie. «Terminé mi certificado en trabajo social», dijo, enseñándome el sobre que aún olía a tinta fresca. «Y hoy llegó la aprobación para el programa de becas que presentamos. 5 mujeres más podrán venir el próximo mes». Sonreí. «Lo ganaste con creces, hija». Sacudió la cabeza, como siempre hacía cuando le decía algo así. «No, mamá, lo estamos ganando, día tras día, adentro». Alguien gritó su nombre desde la cocina. «Marisol, ven hasta a ayudarme con los formularios de ingreso, que ya no entiendo nada». «Ya voy», respondió, y antes de entrar, me miró un segundo más. «Mamá, nunca imaginé que mi vida se vería así. Limpiando baños a medianoche, llenando planillas, escuchando historias que me parten el corazón, y sintiéndome más viva que cuando tenía la cocina de mármol y el viaje a Europa. Yo tampoco lo imaginé para ti», admití, «pero mira lo que construiste con las manos que una vez solo firmaban papeles que no entendían». Se le humedecieron los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran de orgullo limpio. «¿Crees que papá estaría orgulloso?», preguntó en voz muy baja. Sentí su respuesta en el pecho como si Miguel estuviera ahí, apoyado en la barandilla así a mi lado. Estaría llorando de la emoción. «Marisol, esta casa siempre fue para proteger gente.
Él la levantó pensando en nosotras. Y ahora protege a tantas más. Tú le diste sentido nuevo a su sueño. Ella sintió, tragando fuerte. Me diste una segunda oportunidad que no merecía. Y cada vez que ayudo a una mujer a salir del hoyo en el que yo estuve, siento que le estoy devolviendo un pedacito de lo que tú me regalaste. Toqué su mejilla. Como cuando era pequeña y se raspaba las rodillas corriendo descalza por esta misma arena. La riqueza real no es lo que acumulamos, hija. Es lo que somos capaces de dar cuando ya no nos queda nada que perder. Por un momento nos quedamos ahí. Dos mujeres que se habían hecho daño, que se habían perdonado y que habían decidido construir algo más grande que sus errores. El viento del mar nos revolvió el pelo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro pesaba menos que el pasado. Antes de entrar, Marisol me abrazó fuerte, como si temiera que me fuera Kios a desvanecer. Gracias por no cerrarme la puerta. Mamá, gracias por aprender a tocarla de nuevo. La puerta mosquitera crujió al abrirse. Adentro, la casa estaba llena de voces, de vida, de mujeres que empezaban de cero. Y nosotras entramos juntas, la madre que esperó y la hija que regresó. Porque al final, la verdadera herencia de Miguel no fueron las paredes ni la escritura. Fue la capacidad de abrir la puerta cuando más dolía y la valentía de cruzarla cuando ya no quedaba orgullo. Y en esa casa que nunca se vendió, las dos aprendimos que la riqueza real se mide en segundas oportunidades que se dan y se reciben con el corazón en la mano.